jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? Hola, mis buenos días. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que todos estén muy bien. Veo menos alumnos conectados. Tenemos 27 alumnos conectados. ¿Tienen idea de por qué? ¿Terminó tarde la clase anterior o algo? No, profesora. Bueno, sí terminó tarde, pero no antes, no después de las 11. Ok. ¿Y en la clase anterior estaban la mayoría? ¿40? ¿Cerca de 40? Sí, sí ven más de 30, pero no cerca de 40. Ok, gracias. Sí, gracias Miguel Ángel, como 35 dice. Bueno, ahorita tenemos 29. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase. Tenemos dos cosas, y creo que una tercera que ahorita se me escapa, pero tenemos dos cosas que hacer por lo menos. Una es revisar el examen y dos, terminar de revisar con detenimiento lo que nos faltó del capítulo 3 de Parking, que es un capítulo muy importante para poder ir entendiendo los siguientes temas que van a ir apareciendo, que vamos a tener en el programa, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer es preguntarles a ustedes cómo les fue, si pudieran alzar la mano, cómo les fue en el examen, qué comentarios tienen que hacer respecto al examen. Aurora, por favor. Sí, profesora, yo tengo una duda. Bueno, al momento de terminar el examen, dio la calificación y decía que la calificación de este parcial, y bueno, ya me la dio, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿era solamente del examen o en realidad sí era de todo el parcial? O sea, ahí van incluidas lo de los trabajos y las tareas. No, solo es lo del examen parcial. O sea, ustedes saben que la calificación está desagregada en muchos rubros y esa calificación solo es la calificación asociada a lo que obtuvieron en el primer examen parcial, ¿no? Si el examen parcial vale, no recuerdo ahora la ponderación, pero si vale 20%, bueno, pues si sacaron 10 en el examen, pues tienen el 20% de la calificación del curso, ¿no? De acuerdo, profesora, gracias. Sí, ¿de qué? ¿Qué más tienen que comentar? ¿Alguien que quiera comentar del examen? ¿Cómo les fue? ¿Estuvo fácil, difícil, enredoso, tramposo? Se preguntaron cosas que no habíamos visto, estaba demasiado fácil. Uriel. Yo nada más, como una observación, había como un par de preguntas Uh-huh. que traían, varios incisos, pero algunos venían hasta repetidos, incluso hasta leyéndolos y comparándolos, era prácticamente lo mismo. Uh-huh. Entonces, pues yo lo que hice, pues fue rellenar los dos. Nada más como que pude notar eso. En general, pues estuvo bastante bien el examen, la verdad. Estuvo bueno. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo bueno? Pues realmente no estaba tan complicado. Estaban bien planteados como que las preguntas. Me gustó pues la dinámica de rellenar o relacionar los conceptos con las definiciones. La verdad es que me agradó bastante, pero Uh-huh. sin nada más como esa observación. Uh-huh. Sí había como en algunas respuestas, había incisos como repetidos. Entonces pues sí tuve que rellenar ambos por cualquier duda. Uh-huh.
Ok, está bien. Gracias, Uriel. Espérenme un segundo. Es que estoy tratando de entrar a mi Moodle. Ahí está. Ya, perdón. Espérenme un segundito. Ok, gracias. Grecia, adelante. Gracias, profe. Al igual que mi compañero Uriel, tuve el mismo problema. De hecho, hay una pregunta donde mm, la de los PlayStation, Ujú. donde decía como solo había una palabra de diferencia, que era como la curva demandada y la curva de demanda. Y ahí como que me surgió duda, porque sentía que era como lo mismo, Ujú. o no sé si no puse atención en esa clase o algo, pero pasó. O sea, creo que era la cantidad demandada y la demanda, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sí, eso, de En la los demanda y la cantidad videojuegos. demandada en los Ujú. PlayStation. Ujú. Bueno, esa es una pregunta importante, porque el libro dice con toda claridad que no es lo mismo la demanda que la cantidad demandada. Y lo explica con mucho, o sea, lo explica el libro. Ahora lo veremos, pero bueno, pues eso es un punto muy importante, ¿no? A ver, déjenme ir al examen. Esperen un segundito. A ver. Entonces, a ver, esperen un segundo. Ustedes, el examen tenía 23 preguntas y podían observar que las preguntas tenían diferente ponderación, ¿no? Unas valían más, unas valían menos, pero esa era la ponderación, ¿no? Entonces, había una pregunta que decía, ¿el beneficio y un espacio de un bien aumenta conforme la cantidad disponible del mismo? Y otra vez un hueco para responder. A ver, ahí la pregunta, lo que se les está preguntando es el beneficio de qué tipo, ¿no? O qué pasa con el beneficio. Dice, el beneficio de bla, bla, de un bien aumenta conforme la cantidad disponible del mismo y otra vez hay que contestar. ¿Qué contestaron ahí? Las, Bueno, las opciones de palabras son para rellenar, perdón, Aurora, ahorita les doy la palabra, marginal, aumenta, disminuye, medio, se mantiene constante, propio. Aurora. bueno, yo contesté que era el beneficio marginal y ya en la última pregunta, cuando el bien disminuye. Así es. Y eso es correcto, ¿no? Entonces, el beneficio marginal de un bien, no hay otra posibilidad de rellenar. Nosotros estuvimos hablando mucho de este concepto de beneficio marginal, que se refiere a qué. ¿Quién me puede decir qué es esto del beneficio marginal?
¿Alguien que nos pueda decir qué es esto del beneficio marginal? Es el beneficio de una unidad más en la producción, ¿no? Eh, quizás, o sea, sí se podría ver desde el lado de la producción, pero aquí nosotros lo vimos hasta ahorita del lado de la demanda. Y entonces es el beneficio que yo por lo general me otorga el consumo de una unidad adicional, o sea, si lo dijiste bien en ese sentido, Yukari, el beneficio adicional que me otorga una unidad más, ¿no? O sea, el beneficio adicional de una unidad adicional, ¿no? No es el beneficio total ni el beneficio que me generan todas las unidades, sino cuando yo consumo una unidad adicional de algo, me otorga un beneficio, ¿no? Y entonces, bueno, pues la respuesta era el beneficio marginal de un bien aumenta conforme la cantidad disponible del mismo disminuye, ¿no? Es la idea de que yo les platiqué que cuando tengo mucha hambre, la primera unidad tiene un beneficio marginal mayor y las subsiguientes tienen un beneficio marginal cada vez menor. Bueno, pero aquí la pregunta está al revés, ¿no? El beneficio marginal de un bien aumenta, o sea, no estamos pensando cuando disminuye, sino cuando aumenta, conforme la cantidad disponible de un bien disminuye, ¿no? O sea, si cada vez hay menos disponible de X bien, significa, o sea, se va a traducir eso en un beneficio marginal mayor, ¿no? Bueno, esa era una de las preguntas. Otra de las preguntas, déjenme aquí mover las pantallas para poder ver esto. Bien. Otra de las preguntas decía, según Marx, uno de los problemas principales en el capitalismo es que, aquí, bloque para rellenar. Entonces nos está preguntando, uno de los problemas principales en el capitalismo es que se debe de oferta y a que la demanda no crece tanto como estimaba Smith, ya que los capitalistas tratan de sustituir fuerza de trabajo por capital constante y al hacerlo reducen la masa salarial y con ello el consumo. Entonces, a ver, otra vez. Según Marx, bueno, las posibles respuestas son la sobreproducción, el exceso, la escasez, equilibrio, aumento y la subproducción, ¿no? Son las palabras que podemos utilizar para rellenar. Entonces, según Marx, uno de los problemas principales en el capitalismo es que ¿cuál es uno de los problemas principales que dice Marx que hay en el capitalismo? La sobreproducción. Exactamente. Gracias, Aurora. Creo que solo tenemos despierta a Aurora o a unos pocos más que han participado. No sé los demás por qué no participan. Entonces, a ver, según Marx, uno de los problemas principales del capitalismo es que la sobreproducción se debe y luego un espacio de oferta, y a que la demanda no crece tanto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues un exceso, ¿no? Entonces eso, según Marx, uno de los problemas principales en el capitalismo es que la sobreproducción se debe al exceso de oferta y que la demanda no crece tanto como estimaba Smith. A ver, la pregunta está un poco larga, pero es bastante sencillo lo que se está preguntando. Cuando ustedes revisaron con Fernando cuáles son los elementos que Marx veía como problemáticos en el capitalismo y sobre todo comparándolo con el pensamiento de Smith, que era un optimista, ustedes leyeron pues que uno de los problemas era justamente esto, ¿no? Que a la hora que los capitalistas sustituyen fuerza de trabajo, o sea, trabajadores, por máquinas para competir entre ellos,
lo que hacen es que eso provoca varios problemas, pero uno de ellos es que se reduce la masa salarial, o sea, la cantidad de dinero que se le paga a los trabajadores en conjunto, ¿no? Y por lo tanto, se genera un problema de sobreproducción, de sobreoferta. Y bueno, pues es uno de los problemas, ¿no? Que genera desequilibrios. Este capítulo 3 de Parkin, que vamos a seguir revisando, pues le da mucho énfasis al equilibrio en el mercado, ¿no? A ver, otra pregunta. Keynes publicó en 1924 en el Economic Journal un artículo obituario en ocasión de la muerte de su maestro, y ahí las opciones para responder son John Stuart Mill, Adam Smith, Leon Walras, Jean-Baptiste Say, Alfred Marshall, Paul Samuelson, Karl Menger, Robert Heilbronner y William Stanley Jevons. Alzó la mano alguien, pero creo que ya la bajó. Martín, adelante. Es Marshall. Marshall, pues sí. Varios de los otros, o sea, todos esos que están ahí enunciados son economistas importantes que ustedes van a revisar a lo largo de la carrera. En particular van a revisarlos en pensamiento económico, pero bueno, todos ellos son importantes y los van a conocer, pero pues quien haya leído el texto de Jaime Ross, en donde que era para la clase, pues esto es lo que se menciona en ese texto, ¿no? Bueno. Otra pregunta. Aquí había que elegir, dice, Keynes describió las cualidades de un genio economista. ¿A qué profesiones se refieren dichas cualidades? Y entonces se enuncian las cualidades y hay que elegir dentro de una lista. Entre la lista está matemático, diplomático, filósofo, historiador, estadista y actuario, ¿no? Hay 6 opciones. Y entonces dice, debe estudiar el presente a la luz del pasado para los propósitos del futuro. ¿A qué corresponde esa descripción? Jorge. Historiador. Esa está muy sencilla, ¿no? Gracias, Jorge. Historiador. ¿Por qué? Pues porque los historiadores estudian el pasado con el propósito de entender el presente y el futuro, o sea, y ver qué va a pasar ver qué va a pasar en el futuro no es que predicen, sino que la historia se repite. Y entonces, por eso es tan importante conocer la historia, ¿no? Bueno, otra descripción de la profesión dice, él tiene que entender símbolos y hablar con palabras. Grecia. ¿Matemática? Matemáticos, ¿no? O sea, las matemáticas, es un matemático el que tiene que entender símbolos y hablar con palabras, pues es como bastante sencillo de entender, porque cuando pensamos en las matemáticas, pues es la idea de abstraer a tal grado que en unos pocos símbolos, palabras, números, más que palabras, letras, ¿no? Podemos expresar muchísimas cosas. Y eso tiene que tener una expresión verbal que haga sentido, ¿no? Otro, debe ser soñador e incorruptible como un artista, y sin embargo a veces tan terrenal como un político. Jorge. Filósofo. Filósofo, ¿no? O sea, esta idea de soñador hace referencia a, pues sí, a la idea de permitir a la mente volar, ¿no? Pensar más allá de lo que está justo frente a nosotros. Y hay otras veces en que hay que ser muy terrenales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la última. Ningún aspecto de la naturaleza humana o de sus instituciones debe quedar enteramente al margen de su interés, sería la última. Jorge. Estadista. Estadista, ¿no? Estadista. Muy bien.
Bueno, muy importante eso. O sea, estadista, recuerden que incluso les pedí que buscaran en internet cuál era la definición de estadista, y es la persona que se ocupa de cuestiones del Estado, y pues esas cuestiones del Estado tienen que ver con muchos aspectos de la naturaleza humana y de las instituciones que regulan el comportamiento de las relaciones humanas, ¿no? De los seres humanos. A ver, aquí hay otra. Pensamiento, elija la respuesta que corresponda con el pensamiento de cada autor. Y entonces les dan como opciones Keynes, Smith y Marx. A través del mecanismo de los precios, la oferta termina siendo igual a la demanda y se alcanza el equilibrio. Uriel. Smith. Smith, ¿no? Sí, pues muy sencilla, esa es muy sencilla. O sea, esta era una pregunta, estaba regalada, la verdad. Bueno, ¿por qué? Pues porque cuando uno ve las otras, a ver, fíjense, el segundo pregunta, llegó a la conclusión de que el capitalismo no era un sistema autorregulado que tiende al equilibrio, sino que genera desequilibrios sin posibilidad de corrección. ¿Ese quién es? Rebeca. Marx, pues muy sencillo por esto, ¿no? Sobre todo, ¿qué nos indica que es Marx? Que el capitalismo no tiene la posibilidad de corregirse, ¿no? Eso es lo que nos hace, o sea, esa es la clave para saber automáticamente que esa es parte del pensamiento de Marx. Y por eso es que Marx propone un sistema alternativo, ¿no? Al final de cuentas. Y la última destacó las posibilidades de reforma del sistema, pues fue el que nos quedaba, Keynes, ¿no? Muy sencilla. Keynes es el gran reformista, el que observa que no todo funciona a la perfección como Smith, siendo el optimista, creía que funcionaría. Y cuando Keynes observa los grandes desequilibrios en el sistema, pues genera toda una teoría que habla sobre eso, ¿no? ¿Okay? Bueno, aquí hay muchas opciones posibles. Dice, encuentre la respuesta correcta a cada una de las siguientes afirmaciones. Y entonces, las opciones de respuesta son competencia imperfecta, o sea, son los conceptos que ustedes ya estudiaron. Competencia imperfecta, costo de oportunidad, demanda, macroeconomía, economía positiva, microeconomía, mercado competitivo, economía normativa, mercado, frontera de posibilidades de producción, ¿no? Entonces dice, rama de la economía que estudia los grandes agregados económicos. Macroeconomía. Sí, muy fácil, ¿verdad? Gracias, Víctor. Hay muchos compradores y muchos vendedores, por lo que cada uno ejerce una influencia insignificante en el precio del mercado. Uriel. Competencia perfecta. Competencia perfecta. No tenemos opción de competencia perfecta, pero tenemos mercado competitivo, ¿no? Entonces es un mercado competitivo. ¿Por qué nos dice que es un mercado competitivo? Porque nos está diciendo, hay muchos compradores, o sea, no es un mercado cualquiera, es un mercado en donde hay muchos compradores, hay muchos vendedores y donde nadie tiene poder de mercado, o sea, nadie puede, dice, cada uno ejerce una influencia insignificante en el precio del mercado. Ninguno puede influir en el precio del mercado, ¿no? Sino el precio se determina en el mercado. Entonces es mercado competitivo. Comprende preceptos éticos y normas de justicia. Jorge. Economía normativa. Economía normativa, incluso la misma palabra de normativa nos dice que habla de normas, ¿no? Y entonces comprende preceptos éticos y normas de justicia. Cuando un comprador o un vendedor puede afectar el precio de un bien. ¿Competencia imperfecta? Sí, gracias, Aida. Competencia imperfecta. Mecanismo
mediante el cual los compradores y los vendedores interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios. Jorge. Mercado. Bueno, economía de mercado. Sí, un mercado, ¿no? Tenemos, como respuesta nada más tenemos un mercado. Pues es un mercado, ¿no? El mecanismo mediante el cual los compradores y los vendedores, o sea, siempre hablamos del mercado como un mecanismo, no es un lugar físicamente. A veces uno se expresa del mercado como un lugar, pero básicamente es un mecanismo a través del cual los compradores y los vendedores nos podemos relacionar, interactuar y vamos a intercambiar y nos vamos a poner de acuerdo en el precio, ¿no? Rama de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados individuales. Víctor. Microeconomía. Sí, no muy fácil, micro, ¿no? Muestra las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía, dado sus conocimientos tecnológicos y la cantidad de insumos disponibles. Uriel. Frontera de posibilidades. Frontera de posibilidades de producción, ¿no? Muy bien. Valor del bien o servicio al que se renuncia. Víctor. Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Describe los hechos de una economía a través del análisis y la evidencia empírica. Víctor. Economía positiva. Economía positiva. Relación que establece que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de dicho bien disminuye. Y cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Uriel. Ley de la demanda. Demanda. Muy bien. Pues estaba facilita, ¿no? Digo, estaba larga, pero estaba fácil. Bueno. Luego otra dice, son las remuneraciones a los factores de la producción. Esto incluso estuvo en el Kahoot. Son las remuneraciones, ¿qué se le paga al trabajo? Salario. Salario. ¿Qué se le paga a la tierra? Renta. Renta. ¿Y qué se le paga al capital? Interés. Intereses. Muy bien. Bueno. Esta. Si conforme aumenta el ingreso de la gente, la cantidad demandada del bien disminuye, el bien se denomina, Víctor. Inferior. Un bien inferior. Esto es o sea, este es un concepto interesante porque no todos los bienes son normales, ¿no? Entonces hay que tener con mucha claridad muchos de estos conceptos. Si estamos hablando de un bien normal, pues cuando el ingreso de la gente aumenta, pues tendemos a pensar que la gente va a demandar más de ese bien, ¿no? Eso sería un bien normal. Pero en el caso de un bien inferior, es que aumenta el ingreso de la gente y la cantidad demandada de ese bien disminuye, ¿no? ¿Alguien un ejemplo de bien inferior? Jorge. Sí, tenía una duda. En un bien normal no se supone que se mantiene constante. Por ejemplo, en los bienes de lujo es donde al aumentar el ingreso, aumenta el bien de lujo, pero los bienes normales se mantienen constantes, ¿no? Bueno, según es lo que había entendido. O sea, sí, por ejemplo, un bien normal aumenta en la misma, o sea, aumenta el consumo en la misma proporción que aumenta el ingreso. ¿Sí? En cambio, un bien de lujo solamente lo consumo a partir de cierto punto, ¿no? Después de un cierto nivel de ingreso. Entonces, lo normal, Okay. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aumenta ligeramente mi ingreso, si aumenta en X proporción, a lo mejor antes de que aumentara el ingreso nada más tenía un par de zapatos, pero ahora con un aumento salarial, pues me compro otro par de zapatos. Pero el BMW no me lo voy a comprar a menos que aumente en una proporción considerable después de un cierto nivel mi ingreso, ¿no?
Ahora no recuerdo exactamente la definición exacta de bien de lujo o bien superior, creo que le llaman también, pero por ahí va, o sea, no es que se Déjame pensar, a ver, déjame buscarlo, Jorge, porque ya me hiciste dudar. Sí. Los bienes de lujo son aquellos, también les llaman suntuarios, son aquellos en los que el consumo aumenta, un consumo aumenta más rápido que el ingreso. Espérenme, ¿eh? A ver, ¿cuál? Sí, sí, sí. A ver, un bien normal, es que me hiciste dudar, Jorge, pero más vale tenerlo con claridad esto, ¿no? Un bien normal es todo aquel tipo de bien o servicio en que la demanda aumenta, o sea, no es que permanece constante, porque que permanezca constante significa que no se movería. Si se mueve mi nivel de ingreso y yo no consumo más de esas cosas. Y por lo general, cuando yo tengo un mayor ingreso, pues consumo más de ciertas cosas y no representan bienes de lujo, ¿no? O sea, cuando decimos que es un bien normal, es que se comporta de acuerdo, sí, o sea, que aumenta se comporta como lo que sería esperable, que es que si yo tengo un poco más de ingreso, consuma un poco más de diferentes cosas, ¿no? Entonces aquí dice, un bien normal es todo aquel tipo de bien o servicio en que la demanda aumenta a medida que aumentan los ingresos, ¿sí? Ahora, un bien de lujo, espérenme, porque esta cosa, aquí está, bien de lujo, es un producto o servicio para el cual se cumple que ante un ingreso más alto del consumidor, la demanda aumenta en una mayor proporción. ¿Te fijas? O sea, la demanda aumenta en una mayor proporción. Se tiene que pasar un cierto umbral. Solamente cuando la gente tiene un ingreso superior, entonces es cuando lo demandan, ¿no? Tiene que ver con las elasticidades, que va a ser el concepto que vamos a revisar en las siguientes clases. Bueno, entonces, ¿sí, Jorge? Sí, profesora. Okay. Sí, sí. Bueno, a ver, luego dice esta otra pregunta. Algunos de los efectos sociales del cambio tecnológico son: seleccione una o más de una. Incremento en la escala de la producción. ¿Ese es un efecto social del cambio tecnológico? Silencio. A ver, otra. Cambio de producción artesanal a producción industrial. Considero que es así. Es así, o sea, la B, ¿no? O bueno, no sé cómo haya estado en los exámenes de cada quien. Incremento de la producción y de los niveles de vida. Creo que también. Pues también, ¿no? Nueva inseguridad económica. Sí, también. También. ¿Y la 1, sí o no? ¿Cuál era la 1?
incremento en la escala de la producción. Ah, sí. A ver. Pues eran las 4, ¿no? Eran las 4. Sí. Okay. Yo no puse la del el riesgo, bueno, la de la, ¿cómo dice? La Inseguridad. Ajá, sí, yo no puse eso. Pues cuando leyeron a Heilbronner y explica, tiene todo un apartado sobre el cambio tecnológico, habla sobre estos efectos sociales que estamos viendo aquí. Y esto de una nueva inseguridad económica, pues es relativamente fácil de entender en el sentido, creo que yo sí les di el ejemplo y creo que alguien de ustedes, no sé si fue Jorge o alguien más, lo dijo, pero el ejemplo que yo les di es que el cambio tecnológico provoca que si uno no está al día, el cambio tecnológico está ocurriendo muy rápido, ¿no? En el capitalismo, si pensamos en etapas previas de la humanidad, que por eso hicimos la línea del tiempo y le dedicaron ustedes tanto tiempo a que lo pensaran, el cambio tecnológico era, comparado con el capitalismo, era relativamente lento. ¿Y qué observamos en el capitalismo? Una transformación muy acelerada, ¿no? Una transformación muy acelerada. Y si no estamos al día, entonces, ¿qué quiere decir al día? Que si yo era una secretaria, ese fue el ejemplo que les puse, que si yo era una secretaria ejecutiva que sabía usar hace, ¿qué? 30 años todavía, hace 30 años todavía, una máquina de escribir, y era muy buena y tenía un muy buen trabajo, si yo no me actualizo por la razón que sea y aprendo a utilizar una computadora, me quedo sin trabajo. Y en ese sentido es que el cambio tecnológico tiene ciertos efectos sociales y uno de esos efectos social es que crea una nueva forma de inseguridad económica. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno. Ahora. Maestro, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, es respecto a la pregunta del bien inferior. Sí. Es que lo estábamos viendo en economía cuantitativa. Sí. Pero, por ejemplo, bueno, buscamos en internet ejemplos como podrían ser algunas pastas o como algunos legumbres que no dan tanta aportación. Pero la maestra nos decía que no eran, que esos no eran bienes inferiores. Entonces, ¿nos podría decir usted algún ejemplo de un bien inferior? Sí, a ver, el típico ejemplo de un bien inferior, hay muchos ejemplos, pero ahora decías tú de pastas. Yo, cuando la gente tiene un nivel de ingreso bajo, la gente tiende a comprar productos de marca libre, ¿no? Entonces, si yo voy a la Comercial Mexicana o al Walmart o estos, compro los productos de marca libre, pues simplemente porque son más, su precio es más bajo. No sé si su calidad sea más baja, pero su precio es más bajo, ¿no? Entonces, cuando la gente gana un poquito más, sí, aumenta su ingreso, tienden a sustituir ese tipo de marcas por ejemplo, la marca Barilla, que quizás la marca Barilla en el en el supermercado sea la de mayor rango disponible en el supermercado, ¿no? Más allá, no sé si también en la sección de, ¿cómo se dice?, de importados y demás sean otros. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, el transporte público en la Ciudad de México. Estas no son cosas como generales para todo el mundo, porque a lo mejor en Londres, si el sistema, o en Alemania o en Suiza, si el sistema de transporte es muy bueno y muy eficiente y demás, a la hora de que a la gente aumenta su nivel de ingreso, no necesariamente dejan de consumir transporte público, de utilizar el servicio de transporte público. Pero piensen en la Ciudad de México, cuando la gente tiene un ingreso un poco mayor, rápidamente buscan comprarse un carro para ya no transportarse en
en el sistema público de transporte. Y entonces en México, no sé si en todo el país, pero en la Ciudad de México sí representa el transporte público un bien inferior. Jorge. Sí, de hecho le iba a preguntar precisamente esa parte, de que por ejemplo, bueno, tengo entendido que es por sociedad, ¿no? Más o menos es como a nivel general de la sociedad, más o menos como se mide, pero por ejemplo, a nivel particular también se puede, ¿no? Bueno, a nivel individual, por ejemplo. Pues, sí, desde la microeconomía, o sea, desde el individuo, pues yo puedo decir, bueno, para mí eso representa un bien inferior, ¿no? O sea, yo lo consumía cuando era pobre, pero ahora que tengo un ingreso medio, pues ya dejé de consumir eso y ahora, por ejemplo, los cortes de pelo afuera del metro, ¿cuánto cuesta un corte de pelo barato? Como 50 pesos, 55 pesos, supongo yo, más o menos. 50, 55 pesos. Bueno, cuando la gente tiene un nivel de ingreso un poco más alto, pues ya no van al corte de pelo de 50, aunque les corten el pelo igual, pues ya no van al de 55, van al de 200. Y de ahí para arriba hay cortes de pelo, creo que hasta de 1000, 1500, creo, no estoy seguro. ¿No? Entonces sí, Jorge, o sea, sí, efectivamente, o sea, cuando nosotros estudiamos la micro, analizamos el comportamiento de individuos y de mercados particulares, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Pero eso, a la hora que lo agregamos, pues podemos observar. En México aumenta el ingreso, o sea, podemos observar tomando las encuestas oficiales, vemos, ¿aumentó el ingreso de la población de 2019 a 2020? ¿Sí o no? Ah, bueno, sí. Se consumió, y también eso lo podemos ver en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, ¿no? Vemos qué ingreso tienen las personas y en qué gastan. Es una encuesta muy sofisticada, con muchísimos datos, y yo puedo analizar, bueno, yo observo a nivel macroeconómico que en la sociedad mexicana, a medida que la gente gana más, deja de consumir ciertas cosas. La gente cree, o a veces creen, que la tortilla es un bien inferior, y no, la tortilla no es un bien inferior. Los ricos también comen tortilla y les gusta mucho la tortilla y no dejan de consumir tortilla. Entonces, no, la tortilla no es, en México, la tortilla no es un bien inferior, ¿no? El refresco se podría comportar como bien inferior, ¿no? Tal vez, o se comportaría como un bien normal. Pues no sé, porque no conozco los detalles, o sea, no conozco los detalles de cómo se comporta o sea, ¿ustedes creen que conforme la gente gana más dinero consume menos refresco? ¿O deja de consumir refresco? Pues tal vez si él se refiere a la marca del refresco, o sea, como, no sé, Pepsi Cola y Coca-Cola o algo así. O, ajá, como estas marcas de Coca-Cola que no son, o sea, bueno, de refrescos de cola que no son Coca-Cola y Coca-Cola que es mucho más cara, tal vez es a lo que se refiera. Pues sí, podría ser, ¿no? Que a lo mejor esa que se llama Big Cola y Red Cola sean inferiores, o sea, se consideren, el mercado las considera como bienes inferiores, ¿no? La gente que tiene un ingreso medio a lo mejor solo compraría Coca-Cola. No sé, o sea, ahí sí desconozco exactamente cómo se comporta en México, porque sé que en México se consume muchísimo refresco de cola, ¿no? Es que preguntaba esto más que todo porque, por ejemplo, normalmente he notado que se consumen, por ejemplo, jugos verdes, bueno, todo esto que son como... sanos. Sí, todo súper súper sano. Incluso las bebidas cambian también en cero azúcar. Por ejemplo, de hecho, estas bebidas, por ejemplo, que son como más cero azúcar o con azúcar especial, están más caras que las que utilizan, obviamente, azúcar normal y cosas así. Por eso es que preguntaba más o menos. Yo creo que eso, o sea, habría que ver algún estudio o nosotros mismos hacer el análisis revisando los datos, pero
pues si lo que queremos es saberlo a nivel agregado en México o en la Ciudad de México o donde decidamos, ¿no? Que queremos hacer nuestro análisis. Pero yo lo que sospecho es que eso no excluye, o sea, el ingreso debe tener que ver, pero también acuérdense que cuando estamos estudiando este tipo de cosas, decimos que para facilitar el análisis, decimos ceteris paribus, y la realidad no es ceteris paribus, o sea, hay muchos factores interrelacionados operando. Y lo que tú me estás preguntando a mí me hace pensar tanto en el ingreso, o sea, la gente conforme aumenta su ingreso, tienden a preferir dietas más saludables, a cuidarse más, porque eso está relacionado con mayor educación. O sea, cuando tú sabes que consumir ciertas cosas te hace daño o consumir ciertas cosas te hace bien, está relacionado no solo con el ingreso, sino con tu nivel educativo, ¿no? Con el acceso que tienes al conocimiento, a la información, y por eso te enteras que es mejor consumir un jugo verde que una Coca-Cola, ¿no? Entonces, no solo es el nivel de ingreso, creo que también, y también tiene que ver con las modas. Esas cosas también se ponen de moda. Entonces, acuérdense que cuando revisamos en este capítulo 3 de Parkin, cuáles son algunos de los factores que afectan la demanda, pues es las influencias especiales, ¿no? Les decíamos, pues las modas. Ya lleva tiempo estando de moda, a lo mejor no en todo, así como no todo mundo se viste con jeans deslavados y rotos, pero está de moda. También está de moda ya desde hace un tiempo la comida, pues digámosle sana en términos generales, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, si no, no vamos a acabar ni con el examen. A ver, estaba yo aquí, déjenme ver. Ajá, aquí. Algunos de los siguientes elementos son característicos del capitalismo. Seleccione una o más de una. Ustedes me van diciendo si sí son característicos del capitalismo o no. Aparición de los factores de la producción. Sí. Sí. Aparición por primera vez de los mercados. Sí. No. 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 Aparición por primera vez de los mercados, no. ¿Sería mercantilismo? No. De los mercados, no. No, los mercados existen piensen en los romanos que comerciaban todo tipo de cosas, y los fenicios que navegaban por el Mediterráneo y comerciaban con esclavos. Pues esos son mercados. O sea, los mercados son viejísimos. Durante la Edad Media había mercados, ¿no? Venía el mercado cada semana o cada 15 días y la gente iba al mercado. O sea, no está relacionado con la aparición de los mercados, no están relacionados con el capitalismo. ¿Con qué sí están relacionados? O sea, ¿qué sí es una característica del capitalismo relacionada con los mercados? El modo de producción. O sea, tal vez la revolución industrial intensifica no. O sea, estás hablando de otros elementos que tienen que ver con el capitalismo, pero no, o sea, ¿cuál sí sería un elemento característico del capitalismo que lo distingue de otros modos de organizar a la sociedad, que tiene que ver con los mercados? Pues que todo está en la compra-venta a modo de un mercado. Acuérdense, eso lo dice muy bien Heilbronner. Uno cuando o sea, cuando está analizando el capitalismo, lo que antes no estaba a la compra-venta, o sea, lo que se comerciaba en los mercados, pues era esclavos que finalmente eran objetos, y manzanas y zapatos y bienes de consumo final, ¿no? Pero cuando aparece el capitalismo, todo está a la compra-venta, o sea, la tierra
que antes no estaba la compra-venta, sino que reflejaba la herencia de una familia o el poderío de una nación, etcétera. Ahora está todo a la compra-venta. La fuerza de trabajo misma, pues antes no se comerciaba en un mercado. O sea, yo era el aprendiz de el maestro zapatero y el maestro zapatero me enseñaba a trabajar y hasta que se moría el maestro zapatero, pues yo heredaba su oficio, ¿no? Y no se comerciaba mi fuerza de trabajo en un mercado como hoy en día sí. O sea, hoy en día uno se ofrece su fuerza de trabajo y está esperando a ver quién la compra, bueno, moviéndose, buscando que alguien compre mi fuerza de trabajo, me contrate, ¿no? Pero la aparición por primera vez de los mercados no es característica del capitalismo. Eso ya existía. La burguesía es un elemento característico del capitalismo, ¿sí o no? Sí. Sí, definitivamente sí. Separación de la actividad económica de la actividad del Estado. Sí. Sí. Sí, eso sí. Búsqueda dinámica de riquezas materiales. También sí, ¿no? También una característica básica del capitalismo. Y había otra pregunta que decía, ¿todas las opciones son correctas? Pues no, porque ya vimos que aparición por primera vez de los mercados no es. Entonces eran todas, excepto la que dice todas las opciones son correctas, porque no, y tampoco la de aparición por primera vez de los mercados. Bueno, seguimos. Al inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra, el cercado de tierras originó, y las opciones son, aquí solo seleccione una. Disminuyó la rentabilidad de la tierra. Apareció la figura de tierra común para uso comunal. La expulsión de los siervos de los feudos. La permanencia de viejas formas de reproducción social. Un aumento enorme en la demanda de madera. La C. La expulsión de los siervos del feudo. Exactamente, la expulsión de los siervos del feudo, ¿no? Las demás pues, no tienen nada que ver, ¿no? Y de esto hay todo un capítulo en Marx. El capítulo siempre me confundo si es el 23 o el 24, que habla sobre el cercado de tierras en Inglaterra, que se llama la llamada acumulación originaria. Por lo general, 24. Y por lo general lo leen en sus clases de historia, ¿no? Vale. Son ejemplos de economía positiva y les dan cuatro opciones y dentro de cada una de esas opciones hay 3 enunciados, ¿no? Entonces, ejemplos de economía positiva. El salario mínimo federal de Estados Unidos es de 7.25, pero en el estado de Maine es de 10. ¿Eso es economía positiva o normativa? Positiva. Positiva. El costo al erario de cancelar el Naim fue de 71,000 millones de pesos. Positiva. El PIB per cápita de Luxemburgo es de más de $100,000. Positiva. Pues es esa, ¿no? A ver, vamos a ver las otras. En México, la B, en México el 9.7% de la población vive con menos de $2 al día. Positiva. Positiva. Hay que combatir la desigualdad porque es inmoral que haya gente muy pobre junto a gente muy rica. Normativa. Normativa. Entonces, pues esa ya no. El precio del transporte, o sea, ya ni leo la tercera, ya con eso la descartamos. El precio del transporte público en la Ciudad de México es más bajo que en Monterrey. Normativa. No. Positiva. Es positiva. El precio del transporte público en la Ciudad de México es más bajo que en Monterrey. Es positiva. No es un juicio de valor, ni un está bien, está mal, ni deberíamos cambiarlo, ni tiene que ver con el deber ser. Simplemente es un hecho. El transporte público en la Ciudad de México es más bajo que en Monterrey. Yo creo que la forma más fácil de identificar es cuando es objetivo, es positivo. Y cuando es apelativo, es normativo. Uh-huh. Así es.
Algunos de los efectos de las subidas del salario mínimo pueden ser el outsourcing, pues eso también es positiva. Los bomberos no deberían ganar menos que los futbolistas. ¿Esa qué es? Normativa. Normativa. Y la última, la subida del salario mínimo ha provocado efectos negativos sobre el mercado de trabajo. Positiva. Positiva, ¿no? O sea, ahí quizás pudiera ahí haber duda, porque ¿a qué se refiere con efectos negativos? Pero bueno, como está planteada es positiva. El salario mínimo debe ser más alto para asegurar un nivel de vida más alto a los trabajadores. Normativa. Inmediatamente, cuando vemos debe ser, pues automáticamente estamos en el terreno de lo normativo. Bueno, pues ya, ahí está, ¿no? Los estudiantes pueden alquilar un videojuego en Campus Video Games por 50. Conforme baja el precio de una consola de PlayStation, y las opciones dicen la oferta de videojuegos aumentará, la cantidad demandada de videojuegos aumentará, la cantidad ofrecida de videojuegos disminuirá, etcétera, ¿no? O sea, están hablando. ¿De qué estamos? ¿De qué tipo? O sea, ¿qué se les está evaluando aquí? ¿Qué concepto? Demanda. Sí, demanda y otra cosa al interior de la demanda. Cantidad, ¿no? El precio. No. La oferta. ¿No? Los estudiantes pueden alquilar un videojuego en Campus Video Games. Conforme baja el precio de una consola de PlayStation. Complementario. Es bien complementario. Estamos hablando de bienes complementarios. O sea, eso es lo que se les está preguntando. Ese es el concepto. En ningún lado aquí dice bienes complementarios, pero ustedes si no tienen un PlayStation, ¿van a ir a rentar videojuegos? Pues no van a ir a rentar videojuegos si no tienen un PlayStation. ¿Todavía los jóvenes juegan PlayStation? Perdón que la pregunta tan de ruca. Sí, profe. Ok. ¿Y el PlayStation todavía es un aparato físico que tienen en su casa? Sí. Ok. Sí, o sea, no todo es en la computadora. No. Entonces, esta pregunta todavía hace sentido porque a lo mejor ya el mundo cambió y yo estoy todavía atrasada, pero no, todavía estoy al día en esto. Sí, profe. ¿Todavía van a durar unos 5 o 6 años? Más. Ok, bueno. Pues entonces... No, pinta más tiempo por el Game Pass. Pero sí, profe, todavía están en la onda. Ok, porque yo otros jóvenes que conozco, más chicos que ustedes, solo juegan en la computadora jueguitos con gente alrededor del mundo. Conozco un niño de 7 años que juega otra cosa. No, ¿Es para ricos? ¿Y eso qué es? Sí, es cierto, profesora, eso es muy costoso. O sea, ¿lo que es costoso es la computadora o lo que es costoso es el internet o qué cosa es costoso? Computadora, necesita más capacidad. Un tipo de computadora. Ok, pues el niño que yo conozco no es particularmente rico y dice que juega en videojuegos, no sé qué juega, la verdad, pero bueno, en fin, no sé, le voy a preguntar. Yo quisiera una computadora gamer para mis clases, bueno. Tiene mucha capacidad. Bueno, pues le voy a preguntar a este niño qué clase de dispositivo utiliza para jugar y qué juega. Voy a investigar. Bueno, entonces aquí de lo que estamos hablando, pues es eso, ¿no? De bienes complementarios. Ahora, ¿cómo se comporta? Aquí lo que dice, los estudiantes pueden alquilar un videojuego por 50 pesos. Conforme baja el precio de una consola, o sea, yo necesito una consola para poder ir a rentar. Entonces, si yo no tenía una consola, no iba a ir a rentar videojuegos. Pero si baja el precio de las consolas, va a afectar
la forma en que la gente demanda videojuegos. ¿Por qué? Pues Y porque se aumenta la están volviendo demanda. más baratas las consolas, más jóvenes compran consolas y por lo tanto más le va a ir, más videojuegos van a ir a rentar, a alquilar. Entonces, las opciones posibles son, y nada más les dijeron que respondieran una, ¿no? Dice, la oferta de videojuegos aumentará. No, No. La cantidad demandada de videojuegos aumentará. sí, Sí. La cantidad ofrecida de videojuegos disminuirá. No. No tendría por qué disminuir. La demanda de videojuegos aumentará. eh, mm, mm. O Pues sea, yo lo que diría hay que que... sí. Mm, Bueno, también depende de la oportunidad de las personas de comprarse la consola, o sea, porque ¿para qué vas a comprar el videojuego si no tienes la consola? Que es lo que usted decía. Ajá. Pero pues si baja el precio, o sea, suponiendo que no es un bien de lujo, pues se espera que suba también la demanda de videojuegos, ¿no? A ver, otra vez, Marcos. Ajá, o sea, suponiendo que un PlayStation no es un bien de lujo, Ajá. se espera que suba la demanda de los videojuegos y baja el precio de la consola en sí de videojuegos. Sí, pero acuérdense que hay que diferenciar entre demanda y cantidad demandada. ¿Por qué hay que diferenciar eso? Fíjense, les voy a enseñar algo, porque esa fue la pregunta desde el inicio de la clase, que dijeron que tenían duda. Te los voy a mostrar acá. Esperen un segundo. Acá. Miren, compartir la pantalla. Les voy a compartir el libro de Parkin, nada más para que vean lo que estoy viendo y que está en el libro, esto explicado. Y yo lo expliqué. Cambio en la cantidad demandada en contraste con un cambio en la demanda. Las modificaciones ocurridas en los factores que influyen en los planes de compra provocan ya sea un cambio en la cantidad demandada o un cambio en la demanda, que no es lo mismo. En consecuencia, dan lugar a un movimiento a lo largo de la curva de demanda o a un desplazamiento en la curva de demanda. La distinción entre un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda es la misma que existe entre un movimiento a lo largo de la curva de demanda y un desplazamiento de la curva de demanda. Entonces, ¿qué hace que haya movimientos a lo largo? Si ven aquí donde tengo el cursor, ¿no? ¿Qué hace que haya movimientos a lo largo de la curva de demanda? Estoy sobre la curva de demanda azul. La cantidad demandada. No. El precio. El precio. O sea, ¿qué hace que haya movimientos a lo largo de la curva que cambien los precios? Recuerden que los precios son los semáforos. O sea, ¿cómo opera el mercado? No opera, nuestras señales realmente son los precios. Que a cada precio corresponde una cantidad demandada, sí, ¿no? A este precio corresponde, digo, sí, a este precio, ¿no? Corresponde esta cantidad demandada. A un precio más alto, que sería este punto rojo, más bien, esta es la relación precio-cantidad.
a este precio donde se intersecta con el eje de precios, a ese precio la cantidad demandada es menor, o sea, un menor precio, etc. Entonces, esta nos muestra la relación entre cada precio con cada cantidad demandada. Ahora, ¿qué? Aquí mismo lo dice. Dice aquí, la distinción entre un cambio en la cantidad de demanda y un cambio en la demanda es la misma que existe entre un movimiento a lo largo de la curva de demanda. O sea, el movimiento a lo largo de la curva de demanda se da por un cambio en el precio y un desplazamiento de la curva de demanda. Cuando hablamos de desplazamiento de la curva de demanda es porque estamos hablando de un cambio en la demanda. ¿Se fijan cómo está clarísimo que no es lo mismo hablar de cambio en la cantidad demandada que cambio en la demanda? Son cosas distintas. Un punto en la curva de demanda muestra la cantidad demandada a un precio determinado. Así que un movimiento a lo largo de la curva de demanda muestra un cambio en la cantidad demandada. La curva de demanda completa muestra la demanda, de manera que un desplazamiento de la misma indica un cambio en la demanda. O sea, si estamos hablando de un desplazamiento, entonces, o sea, si vemos que se desplaza la demanda, entonces hay un cambio en la demanda. Pero si no se desplaza la demanda y hay movimientos sobre la curva de la demanda, entonces lo único que está cambiando es la cantidad demandada. O sea, el precio a cada, o sea, la relación precio-cantidad. ¿Sí? Aquí viene un resumen. La ley de la demanda nos dice que la cantidad demandada disminuye si el precio se incrementa. La cantidad demandada aumenta si el precio disminuye. Ahora, ¿a qué responden cambios en la demanda? ¿Demanda de qué? De barras energéticas. O sea, estamos hablando del bien en cuestión, son las barras energéticas, ¿no? El bien en el que nos estamos enfocando son las barras energéticas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso, la demanda de barras energéticas aumenta cuando el precio de un complemento baja? ¿Sí? Este sería el ejemplo relacionada con, esto sería lo que le da respuesta a la pregunta del examen. ¿Sí lo ven? ¿O no? Entonces eso quiere decir que era cantidad. A ver, déjenme agarrar pluma y papel, porque estas cosas no son así como que uno se las inventa, o sea, uno tiene que hacerlo con cuidado. Aquí nuestro bien en cuestión, en el ejemplo de parking, nuestro bien en cuestión son las barras energéticas, ¿no? Y va a haber cambio en la demanda cuando el precio del complemento, o sea, ¿cuál era el complemento de las barras energéticas en el ejemplo del libro? Bueno, el precio complemento. ¿Era qué? Perdón. Y la pregunta del examen dice, ¿los estudiantes pueden alquilar un videojuego? ¿El complemento no era la bebida energetizante? Ese es el sustituto, ¿no? ¿Del libro? Sí. Ah, sí, sustituto. Sí. Uh-huh. No me acuerdo cuál era el complemento de las barras energéticas, pero bueno. Los estudiantes pueden alquilar un videojuego. Conforme baja el precio de la consola, o sea, estamos hablando de bienes complementarios, y estamos hablando
de demanda. Aquí no estamos hablando de oferta, entonces podemos ignorar todas las que dicen oferta. ¿Qué va a pasar? Conforme baja el precio de la consola de PlayStation, o sea, es el PlayStation, claro, porque todas las respuestas, o sea, el bien en cuestión es el videojuego, ojo. El bien en cuestión, o sea, la gráfica que estamos tratando de analizar es el videojuego. Entonces, ¿hubo un cambio en el precio del videojuego? Ustedes No. respóndanme. No, sino de su bien complementario. De su bien complementario. Entonces, la respuesta correcta sería que la demanda del videojuego aumentará, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, o sea, aumenta la demanda de videojuegos, pero entonces la cantidad de demanda de videojuegos aumenta, o sea, entonces, ¿cuál sería de las dos? Es que siento que la cantidad de videojuegos es como más específico a nivel, digamos, micro, y el decir la demanda de videojuegos es más como a nivel macro, a nivel general, no sé, bueno, o sea, me imagino que es como más. No, aquí no estamos hablando de macro. Vamos a ver, espérenme un segundito. Déjenme ponerles una cuadrícula. Ay. A ver si sí. Vamos a analizar. ¿Cómo lo analizaría yo? Ahí están viendo una cuadrícula, ¿no? Sí, profesora. Sí, gracias. Entonces, nuestro bien en cuestión, nuestro bien en cuestión, déjenme ver si así. Es, ay, ostras. Aquí pongamos, ay, se me fue chueco. Es que como soy zurda, es un relajo escribir en estas cosas porque entonces toco las opciones que están a la izquierda. Pero bueno, este es el precio y esta es la cantidad y estamos hablando de renta de videojuegos, ¿no? Vamos, videojuegos. Ahora, el precio para rentar un videojuego es de 50. Ese no cambia. La pregunta nunca nos dice que el precio cambie. Entonces, automáticamente no estamos hablando de un movimiento sobre la curva. Sobre la curva. Eso no. Porque no nos están, o sea, no, acuérdense que para que haya movimiento sobre la curva tiene que haber cambios en el precio. ¿A qué responden los cambios en la cantidad demandada? A cambios en el precio. Pero aquí no estamos hablando de cambios en el precio de los videojuegos, que es el bien en cuestión. ¿Por qué digo que es el bien en cuestión? Porque todas las opciones de respuesta tienen que ver con los videojuegos, ¿no? Ahora, ¿cuál sí es el bien complementario? El precio de las consolas. La lectura nos dice que los factores que pueden hacer que la curva de demanda de videojuegos se desplace tienen que ver con qué pasa cuando hay un cambio en el precio de los bienes complementarios. En el caso del ejemplo que nos están dando, hay una disminución en el precio del bien complementario. ¿Qué ocurre en el caso de una disminución del bien complementario? ¿Quién me dice? Uriel. Bueno, nada más aumenta la demanda, pero pues
yo creo que puedo explicar un poquito por lo que entendí. Ajá. Bueno, la demanda surge cuando los factores distintos al precio se modifican. Ajá. En este caso, el precio del videojuego sigue igual, Sí. pero el bien complementario se modificó. Y cuando se habla de cantidad demandada es cuando afecta directamente el precio. Ajá. O sea, yo diría que eso es como la forma de identificarlo. Cuando se refiere de cantidad demandada es cuando afecta directamente el precio del bien, y cuando se habla únicamente de demanda sería como afecta a factores distintos del precio. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, si lo estoy haciendo gráficamente, si se disminuyó el precio de las consolas, ¿qué va a pasar con la curva de demanda de videojuegos? ¿Uriel o alguien más? ¿Qué le va a pasar a la curva de demanda de videojuegos? ¿Se va a desplazar? ¿A dónde? A la derecha. A la derecha. Muy bien. Entonces, hay un desplazamiento de la curva, pero el precio de los videojuegos no se modificó. La cantidad 1 y la cantidad 2. ¿Y qué ocurre? Pues ocurren los dos fenómenos, ¿no, jóvenes? O sea, hay un desplazamiento de la curva y además estamos viendo que cuando se desplazó la curva no hay un cambio en el precio. El precio sigue siendo de 50, pero hay un aumento en la cantidad demandada. Pasamos de X1 a X2, ¿sí o no? Sí. Entonces, si estoy entendiendo bien, aquí había un error en la pregunta. ¿Sí o no? O sea, la respuesta correcta debiera ser que la cantidad demandada aumenta y la curva de demanda se desplaza, o la curva de demanda aumenta. Esa debería ser la respuesta, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ¿Sí o no? No sé. O sea, así lo analizo yo, pero ¿ustedes qué dicen? Sí, únicamente lo que aumenta pues la demanda del videojuego, Ujú. porque la cantidad como tal no, porque no se modificó el precio del mismo. Ujú. Entonces sí sería la cantidad, la demanda del videojuego pues aumenta únicamente. O sea, hay un aumento en la demanda, o sea, hay un desplazamiento de la curva de demanda y además hay un aumento en la cantidad demandada. Porque al precio de 50 se demandan más. Ya no se demanda X1, se demanda X2, ¿no? Sí, yo creo que se cumplen las dos. Yo creo que sí se cumplen yo las también. dos. Entonces, o sea, si ese es el caso, entonces hay que revisar esta pregunta y anularla, ¿no? Anularla del examen porque no había la opción de responder la pregunta correcta. Bueno, por eso es importante y de todos modos ustedes revisen en el libro. O sea, no me tienen que creer a mí. Aquí lo que hay que hacer es ver que estén siendo ustedes correctamente evaluados según lo que viene en el libro. Bueno, se nos está acabando el tiempo y todavía faltan un montón de preguntas. Me voy a ir más rápido. En el mercado de libros, la oferta de libros disminuirá si cualesquiera de los siguientes casos ocurren. Entonces, la oferta de libros disminuirá. Seleccione una. Si ocurre, pero dice si ocurre, cualesquiera de los siguientes casos ocurren, excepto un aumento del precio futuro esperado de un libro. A ver, se las leo otra vez. En el mercado de libros, la oferta de libros disminuirá
si cualesquiera de los siguientes casos ocurren, excepto un aumento del precio futuro esperado de un libro. En ese sí disminuye porque pues va a guardar la producción para un futuro, que va a aumentar el precio. Ajá. Una disminución del número de editoriales del libro. En ese también disminuye porque está bajando la cantidad de empresas que producen el libro. ¿No? Ajá. A ver, la pregunta dice, ¿la oferta de libros disminuirá si cualesquiera de los siguientes casos ocurren, excepto una disminución del número de editoriales de libros? Si disminuye el número de editoriales de libro, definitivamente disminuye la oferta de libros. Entonces, esa no es la respuesta correcta, ¿no? Exacto. Luego dice, la tercera opción, una disminución del precio de un libro. La oferta de libros, ¿perdón? Esa es la respuesta que se busca. Una disminución del precio de un libro. O sea, la oferta de libros disminuirá si cualesquiera de los siguientes casos ocurren, excepto una disminución del precio de un libro. Exacto. Exacto, porque no afectan. Perdón, Santiago. No, adelante. Yo me imagino que íbamos a decir lo mismo, que en este caso aumenta la demanda, no disminuye la oferta. Sí, pero ¿qué le pasa a la oferta cuando disminuye el precio de un libro? Aumenta. Disminuye. 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 Pero yo creo que al poner un libro, se refieren al hecho de que lo que decíamos, que una gente no modifica el panorama general. Exacto. Exacto. O sea, es un solo, estamos hablando de el mercado de libros y el precio de un libro no es representativo de el mercado de libros, ¿no? Porque quizás los demás libros subieron de precio a lo mejor. Entonces, ese no es representativo del mercado de libros. Esa es nada más la disminución del precio de un libro. Entonces, no podemos saber qué pasa en el mercado de libros cuando disminuye el precio de un solo libro, ¿no? Bueno, lo que sí podemos saber, porque todos los demás factores se mantienen constantes, ¿no? Un aumento del precio del papel. Y la última dice, en el mercado de libros, la oferta de libros disminuirá si cualesquiera de los siguientes casos ocurren, excepto un aumento del precio del papel. Eso es cierto, disminuye, porque obviamente van a producir menos. Bueno, o aumenta el costo de producción, por lo cual tienen que aumentar el costo, ¿no? También. O sea, el aumento del precio del papel es el ejemplo, o sea, estamos hablando de que aumentó el precio de los factores de la producción, ¿no? Sí. Aunque creo que, tal vez esta es la respuesta. Porque si aumentan el precio del papel, aumenta el costo de producción de los libros. Por lo tanto, se tiene que vender los libros más caro. Tal vez. O sea, tendrían que aumentar los costos para generar rendimiento. O sea, si no, no les saldría, digamos. Entonces, a ver, aumentaría. Se nos acaba el tiempo, ya son 12:30 y no hemos acabado de revisar el examen. Vamos a tener que, o sea, espero que el resto de los estudiantes estén siguiendo esto, porque si no, no tiene ningún caso hacer la revisión del examen cuando solo tengo ¿qué serán? 5 o 6 estudiantes participando. Es muy importante que lo estén siguiendo porque lo estamos haciendo para ustedes. Los próximos, el examen
segundo parcial y tercer parcial no vamos a hacer revisión así detallada de dedicarle la clase completa a esto. Entonces, vamos a seguir la próxima clase. Nos quedamos en esta pregunta. Déjenme tomar nota de qué pregunta fue. Vamos en la pregunta 14 de 23. Y creo que hay otras, creo que esas son las más complicadas, las demás creo que son bastante más fáciles. Pero bueno, entonces en la próxima clase continuamos. Vamos a tener que hacer, como ya dije, modificaciones al programa a las lecturas. La próxima clase no lean el capítulo que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Terminar de revisar el examen y sobre todo hacer énfasis, que no queden dudas de la última parte de cómo opera un mercado competitivo del capítulo 3 de Parkin. Sí pueden ir empezando a leer el siguiente capítulo, que creo que es el de las elasticidades, el 4, pero no vamos a llegar a eso. Entonces, pero váyanlo leyendo para que vayan comprendiendo y sí me interesa muchísimo que lean con mucho cuidado la última parte de este capítulo 3. Si hay dudas, como están apareciendo aquí, de este capítulo, van a ir acumulando dudas más adelante y no se trata de eso, se trata de aclarar las dudas ahorita porque más adelante se va a volver más complejo el análisis. ¿Ok? Entonces nos vemos, hoy es martes, nos vemos el jueves. Muchas gracias, profesora. Gracias, Sí, maestra. muchas Buen día. gracias. Nos vemos.